¿Sabías que uno de los casos más famosos de la neurociencia se debe a una barra de hierro que salió disparada como si el universo hubiera dicho, a ver qué pasa si le doy a Control Alt suprimir a este cerebro? Y no solo atravesó un cráneo, sino que además nos ayudó a descubrir qué parte del cerebro controla tu personalidad, tu autocontrol y la capacidad de no mandar mensajes impulsivos a tu ex. En el episodio de hoy te voy a contar cómo un accidente imposible, una supervivencia que desafía la medicina y un cambio brutal de personalidad revelaron las claves del lóbulo frontal. Y sobre todo, qué significa eso para tu vida diaria, tu impulsividad, tus decisiones, tus enfados y tus no sé por qué hice esto. Y es que todo tiene explicación. Cuando termines de ver este vídeo entenderás qué región de tu cerebro dicta tu comportamiento, por qué cambia cuando te lesionas o cuando duermes poco y qué podemos aprender del hombre que se convirtió sin querer en el mayor experimento natural de la historia. Y esto es Neurocafé. Aquí mezclamos neurociencia, curiosidad científica y café cargadito del bueno, del que viene de contrabando. Bienvenidos a Neurocafé, el podcast con aroma a café y ciencia. Bienvenidos, bienvenidas a Neurocafé, el podcast donde destripamos el cerebro, metafóricamente, claro, para entender por qué hacemos lo que hacemos, cómo decidimos, por qué pensamos raro a veces y qué demonios ocurre ahí dentro cuando la vida nos atraviesa. Bueno, y esperemos que no sea literalmente. Hoy vamos a hablar de un personaje que sin proponérselo se convirtió en leyenda neurocientífica. Phineas Gage, el hombre que sobrevivió a una barra de hierro de más de 1 metro atravesando su cabeza y cuyo comportamiento cambió tanto que sus propios amigos dijeron, este ya no es Phineas. Vamos al lío porque la historia es brutal, fascinante y tremendamente útil para entendernos a nosotros mismos. Y este es el accidente que la ciencia no vio venir. Estamos en 1848, Phineas Gage es capataz de obras de un ferrocarril en Vermont. Era un tipo responsable, organizado y muy querido y respetado por sus compañeros. Hasta que un día, durante una explosión mal calculada, una barra de hierro de 108 centímetros y unos 6 kilos salió disparada. La barra entró por su mejilla izquierda, atravesó su cráneo, destruyó parte del lóbulo frontal y salió por la zona superior de la cabeza. Lo lógico hubiera sido morir al instante, pero Phineas hizo algo que haría cualquier protagonista de una peli de acción. Se levantó, habló y hasta pidió que lo llevaran a casa. Los médicos se quedaron tan impactados que uno de ellos dijo, Gage no ha muerto aunque su cerebro sí parece tener otros planes. Phineas perdió alrededor del 4% de la corteza cerebral y más del 10% de la sustancia blanca, que es la red de fibras encargadas de conectar regiones cerebrales entre sí. Conclusión. No solo se dañó el tejido del lóbulo frontal, sino también las autopistas neuronales que permiten que esta zona conecten con otras. Una lesión perfecta para estudiar lo que hace el lóbulo frontal e involuntariamente convertir a Gage en un caso único. Y aquí empieza lo verdaderamente inquietante, el nacimiento de un nuevo Phineas. Su personalidad cambió radicalmente. Antes del accidente era una persona responsable, cortés, prudente y un líder natural. Y después del accidente se volvió impulsivo, irritable, mal hablado, incapaz de planificar, tomaba decisiones sin pensar y perdió el filtro emocional. La frase Gage ya no es Gage fue escrita por el Dr. John Harlow para describir el dramático cambio de personalidad de Phineas después de sufrir el accidente que le causó esa lesión cerebral. La lógica y la razón las conservaba, sabía sumar, organizar cosas técnicas, seguir una conversación, pero había perdido la capacidad de regular su conducta, controlar sus impulsos y mantener planes a largo plazo. Y ahí es donde la neurociencia dijo, ya sabemos qué hace el lóbulo frontal y por qué el caso fue tan revolucionario. Hasta ese momento muchos creían que el cerebro era una especie de masa uniforme donde todo servía para todo, algo así como una papilla neuronal funcional. Pero Gage mostró que las funciones ejecutivas, como la planificación, el autocontrol, la toma de decisiones, la moralidad y la regulación emocional, estaban localizadas en los lóbulos frontales. Es decir, si los dañas, no pierdes tu inteligencia, pero pierdes tu personalidad. El caso apoyó la teoría de la localización cerebral y marcó un antes y un después en la neurociencia, la psicología y la medicina. ¿Cómo explican hoy los neurocientíficos ese caso?
El lóbulo frontal actúa como un regulador emocional, un filtro de impulsos, un supervisor de decisiones y el yo social que evalúa cómo nos comportamos. Cuando esa zona se lesiona, el cerebro mantiene sus capacidades lógicas, pero pierde la inhibición. Disminuye la capacidad de anticipar consecuencias, se deteriora la empatía y aumenta la impulsividad. En términos modernos, diríamos que perdió parte de su función ejecutiva. Simulaciones actuales muestran que su lesión interrumpió rutas críticas de la sustancia blanca que conectan el lóbulo frontal con regiones como la amígdala, el tálamo y el cíngulo. Dicho fácil, seguía teniendo emociones pero ya no podía gestionarlas. ¿Y han ocurrido casos similares a este? Pues aunque ninguno tan famoso, sí. La literatura médica describe lesiones frontales por accidentes de tráfico, tumores en la región orbitofrontal, cirugías que dañan la sustancia blanca y la famosa lobotomía prefrontal de mediados del siglo XX. En todos esos casos se observan patrones similares: cambios de personalidad, pérdida de autocontrol, impulsividad, conductas inapropiadas y dificultad para planificar o mantener responsabilidades. Phineas Gage fue el primero, pero no el último. ¿Y qué nos enseña esto para la vida cotidiana? Pues más de lo que parece. Cuando estás cansado, estresado o no duermes bien, tu lóbulo frontal trabaja peor. Por eso tomas peores decisiones. Cuando te enfadas y actúas sin filtro, tu amígdala secuestra momentáneamente al lóbulo frontal. Cuando tienes una emoción intensa y respondes impulsivamente, estás usando más el modo Gage que el modo racional. Y cuando entrenas tu autocontrol con mindfulness, con descanso y con actividad física, fortaleces la corteza prefrontal. Es como ponerle músculo al autocontrol. Y en otras palabras, entender a Gage es entendernos a nosotros mismos. Somos frágiles y muy entrenables. Y aquí viene mi reflexión final. La historia de Phineas Gage es brutal, pero es sobre todo un recordatorio de lo increíblemente complejo que es nuestro cerebro. Un cambio de apenas unos centímetros en una zona muy concreta pueden transformar por completo quiénes somos, cómo actuamos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos. Y al mismo tiempo nos recuerda una verdad preciosa. No somos tan fijos como creemos. Nuestro cerebro cambia, se adapta, se reorganiza, incluso después de una tragedia. No hace falta una barra de hierro para aprender la lección. A veces basta con mirar un poquito hacia adentro y entender que cada emoción, cada impulso y cada decisión tiene su raíz en una estructura milimétrica que trabaja día y noche para hacer de ti, pues eso, tú. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si este episodio te ha hecho mirar tu cerebro con otros ojos, dale like y comparte este capítulo con alguien que ame estas historias tanto como tú. Y cuéntame en comentarios qué otros casos neurocientíficos quieres que destripemos con un café en la mano. Y recuerda, aquí en Neurocafé siempre hay sitio para una curiosidad más. Nos escuchamos en el próximo episodio.